no sé por cuánto tiempo, si 5 años, 10 años, si 20 años, no sé. Gloria a Dios. 20 años no aguanta. No, pues lo que Dios quiere. Uno siempre tiene que decir la voluntad de Dios. Es lo que Dios diga, sí. ¿Verdad? Porque yo puedo decir no pastoreo, pero si la voluntad de Dios, amén, ¿qué hacemos? Pues? No, pues aquí estamos. Amén. Y mientras esté aquí en Florida, pues compartimos la palabra del Señor. Porque de eso estamos llenos y a eso nos ha mandado el Señor. Colosenses 2. Capítulo 2. Amén. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Amén. Parece que algunos la están buscando todavía. ¿Ah? ¿La está buscando? Entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por lo que está en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esta palabra, si Dios me permite ir a Tumaco en estos días, la voy a compartir primero que todo con la iglesia, que por la gracia del Señor Él me ha permitido pastorear por casi 19 años. Y eso que antes estuve como copastor 5 años de esa iglesia, aunque me ha permitido levantar otra obra y establecer ancianos, establecer pastores en otras iglesias. ¿Ya? Entonces, el trabajo y el recorrido que por la gracia del Señor llevamos acá no es de 2 días. Aunque uno se cansa, aunque tiene tribulaciones, aunque tiene adversidades, aunque tiene conflictos, persecuciones, y quizás lee la palabra y logra visualizar algunas cosas legalmente con relación a lo que uno primero que todo ve en el Señor, ve la vida de Jesús, ve el recorrido del misterio de Cristo, ve los vituperios de Jesús, y luego cómo los apóstoles se fueron convirtiendo al Señor. Fueron entregando sus vidas por amor a Cristo. Cómo perdieron sus vidas, cómo lo dieron todo por amor al Señor. Realmente uno dice, no hemos hecho aún nada. Pero sí se compunge de ver cómo Dios le permite por lo menos hacer algo en diferentes lugares. Y de repente cuando se da cuenta que la obra no está bien, después de usted haber dedicado tiempo en establecer, porque eso es lo que le dijo Pablo a Tito. Pablo le dijo a Tito que establezcas ancianos. Así le
le dijo Pablo a Tito? O sea que pongas anciano, pero uno no puede colocar a alguien así por colocarlo. Para colocarlo tiene que prepararlo, tiene que capacitarlo, tiene que instruirlo. Porque si no, entonces se cumple lo que dice Timoteo capítulo 3, que sería un neófito. Y un neófito es un inexperto. O sea, el trabajo de tantos años automáticamente lo estaría tirando a merced de lo que el enemigo quisiera hacer. No es que el diablo es un desordenado. Y mire que a Pablo le pasó así en muchas iglesias. Cuando empezó, llegó por lo menos a los gallos. Cuando Pablo llega a los Galacia o a los Galatianos, que es lo mismo, Pablo empieza a enseñarles, a prepararles, a capacitarles. Y la iglesia empezó a crecer de una manera extraordinaria. Y el mover del Espíritu Santo, hermano, era poderoso. La gente vivía por el mover del Espíritu Santo. La gente anhelaba estar en los servicios. La gente anhelaba estar en la oración porque habían tiempos de oración. Por eso usted ve que dice que Pedro y Juan iban a la hora de ¿qué? De la oración. O sea que había una hora de oración. O sea que había una iglesia ordenada. Había una iglesia que discipulaba, había una iglesia que preparaba, había una iglesia que capacitaba, había una iglesia que visitaba, había una iglesia que evangelizaba, había una iglesia que hacía campaña, había una iglesia que compartía el pan, que compartía las oraciones. Por eso de ahí que hoy se han establecido los GMSI o los G12 o los grupos familiares, porque había iglesia en casas. ¿Sí? O sea, la extensión del evangelio del reino era diciente, era real, ¿verdad, hermana Rosa? Así como hoy, ¿sí o no? Y hoy tiene que ser mucho mayor todavía, porque la extensión del evangelio del reino tiene que expandirse. Y cuando Pablo se da cuenta, por eso se le llamó apóstol a Pablo. ¿Por qué? Porque estableció iglesia, porque abrió obras. Hoy en día cualquiera es apóstol. A cualquiera se le da el crédito del título de apóstol, pero apóstol no es cualquiera. Para ser un apóstol, los que andaban con el Señor tenían que tener unos requisitos. Y Pablo estableció muchas obras. Y allí dejaba ancianos o líderes y luego se iba a otra. Y cuando se dio cuenta que los gallos estaban para terminar en la carne, dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó a ustedes habiendo empezado por el Espíritu? Y van a terminar en la carne. Entonces eso a uno le duele, su corazón se entristece. Y por eso vimos aquí, cuando leemos en esta palabra, porque Dios permitió a Pablo escribir en su totalidad, en su efecto, la mayoría de lo que fue el Nuevo Testamento. Por eso cuando lo llama, creo que fue a Felipe, le dice que Pablo le es un instrumento. Dice: este ora, o sea, este tiene conocimiento, a este lo tengo preparado ya para levantar muchas obras. Y cuando él iba a ir, ¿sabe qué le dio? ¿Se acuerdan que le dio a él? Le dio miedo. ¿Por qué le dio miedo? Porque él sabía que era un hombre que asolaba a los cristianos, que se metía en las casas y los arrastraba, ¿verdad? Pero ¿sabe qué hizo el Señor con Pablo? Lo encegueció. Y después de 3 días sus ojos fueron abiertos. ¿Y sabe dónde se encontraba el apóstol Pablo? En una esquina, predicando que Jesucristo lo había hecho libre. A su nombre. Entonces Pablo, un hombre que se convirtió de verdad al Señor. Por eso, cuando él escuchaba que la obra no andaba bien, le dolía en su corazón. Y como no podía llegar hasta allá, le enviaba cartas, les escribía a su nombre. Gloria. Y utilizó muchos líderes para que, un ejemplo, vamos a establecer en Gorgona, en San Antonio, en el Poblado,
otro más por aquí cerca, ¿cuál es? Regina, todo eso. En la Regina, hoy estuve en Miranda y en Pradera. Entonces allá establecemos. Un ejemplo, el hermano es pastor de Miranda. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? El hermano es pastor de San Antonio. Ellos vienen acá y empezamos a hacer la obra. Y cuando ya la obra está ensanchada, ahí lo establecemos. Y ahí se queda. Porque ya hay un grupo de hombres y de mujeres que fueron alcanzados por la iglesia de Florida para adorar a Dios. Diga amén a eso. Gloria a Dios. A su nombre. ¿Sí o no? Porque no estamos aquí para estar simplemente encerrados en las cuatro paredes. Aquí nos venimos y nos reunimos y recibimos el alimento, pero después de lo que recibimos, tenemos que entregar y tenemos que dar. A su nombre. Y nótese bien entonces. Por eso, cuando leemos en esta porción de la Escritura, podemos encontrar grandes verdades muy importantes que nos van a ayudar a desarrollar esta palabra. Y Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha. ¿Qué es una lucha? Es una batalla. Pero como nuestra lucha no es contra carne y sangre, tenemos luchas internas. Tenemos batallas internas donde quisiéramos a veces hacer uso de la carne, pero no podemos, porque ya somos cristianos. Por eso dice que nuestra lucha no es contra qué? Carne y sangre, sino contra potestades. Por eso el cristiano es atacado todos los días. ¿Sí? ¿Por quién decía Pablo? Por ustedes. Porque cuando yo fui a ustedes me sacrifiqué por esta obra. Amén. Pero me encanta porque Pablo no solamente habla de los colosos, sino que Pablo establece la iglesia de la Odisea. Y luego dice, y aún, por lo que aún no conocen mi rostro. Es como la iglesia. En la iglesia yo tengo grupos familiares y hay mucha gente que no me conoce, que no me distingue, porque en cada grupo familiar hay un líder, hay un alma. Y ese viene a ser una extensión del ministerio pastoral. Pero Pablo tenía esa carga de orar por ellos, amén, aunque no lo hubieran visto, porque hay poder en la oración. Y luego dice, ¿cuál es mi motivo de la oración? ¿Cuál es mi motivo de que yo doble mis rodillas? Para que sean consolados. Léame eso versículo 2. Y yo oro en esta noche para que ustedes sean consolados, hermanos. Yo oro por la iglesia donde Dios me ha permitido estar. Yo me acuerdo que cuando fuimos a levantar el esfuerzo, una iglesia que se llama así, porque el barrio donde está es el esfuerzo, solamente había monte, había zancudos. Las palmas que usted escuchaba no era porque aplaudían a Dios, sino porque estábamos matando los zancudos. Acá yo no veo zancudos casi, pero había zancudos. Cuando yo llegaba a Unión Victoria, cuando llegaban las 5:30 y las 6 de la tarde, uno tenía que correr y encerrarse en el templo y cerrar las ventanas para que no entraran los zancudos. Tenía que coger eso de estopa, aquí le dicen estopa de coco, para hacer humo, para que se fueran los zancudos. Y cuando empezó la obra, éramos poquitos hermanos. Y Dios así fue añadiendo, porque Dios añade cada día lo que hay que ser. Pero Dios no añade si no hay un equipo de hombres y mujeres que clamen. Dios no añade, porque el Señor dice, pedid y se os dará. Que uno le pide a Dios por las almas. Dice, Señor, trae las almas, trae del norte, trae del sur, trae del oriente, trae del occidente, trae acá y al norte, no lo detengas ahora. Tenemos que nosotros convertirnos en guerreros espirituales. Para que el diablo suelte las almas que tiene oprimida y cautiva en el pecado. A su nombre. Estoy sacudiendo a la iglesia en esta noche para que tengamos que ensanchar este territorio, porque esto está muy pequeño para lo grande de Dios que se va a hacer. Amén. Lo repito, esto está muy pequeño
reciban consuelo. ¿En dónde? En sus corazones. Y que sean impregnados ¿de qué? Del amor de Dios. Hasta que alcanzan la riqueza, no de lo material. Pero ¿sabe en qué nos hemos ensañado en este tiempo muchos de nosotros? En las riquezas materiales. Y cuando no tenemos el empleo, una cosa u otra, ya dejamos de orar. Yo no sé si a usted le ha pasado, ya dejamos de ayunar. Es cuando más el cristiano debe de acercarse al Señor. Amén. Mire que la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, está contento. Pero no pasa lo contrario. No pasa lo contrario. Mire, yo estoy convencido que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Yo estoy convencido. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, hermano, vendrán añadidas. Busquemos a Dios. Y la Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser que en tanto que está cercano, dejemos las impiedades. Porque a veces todavía hay cosas que no están bien. Y acerquémonos a Dios, quien es amplio en perdonarnos, en ayudarnos y en bendecirnos. Amén. Gloria a Dios. Dios bendice a sus hijos. Dios sabe tener cuidado de sus hijos, hermano. Si tiene cuidado de los animales del campo, no va a tener cuidado de nosotros, hermanos. Mire, yo me acuerdo de mi abuelita Udelia, que aunque ella no era cristiana, no era creyente, pero era una mujer que mantenía en la iglesia católica. Esa mujer era devota de sus ídolos y sus cosas, y no salía de ahí, y le llegaban muchas ayudas. Si una mujer así era bendecida, sin tener el conocimiento, ¿qué tal nosotros, teniendo el conocimiento, buscando del Señor, metidos en el Señor? ¿Cuánto más nos bendecirá Dios si estamos adorando al Dios vivo, al Dios real? Amén. Gloria a Dios. Al Dios que creó los cielos y la tierra, Dios que hizo nuestras vidas. Amén. Dios quiere invitar a que nos acerquemos un poquito más al Señor, hermanos. Para que sean consolados sus corazones, para alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Y eso tiene que ver con la palabra, a su nombre. Gloria a Dios. A fin de conocer el misterio. ¿Y qué es un misterio? Un misterio es algo que no se conoce. Pero ¿sabe? Para ninguno de nosotros, los que hemos sido alcanzados por el Señor, los que hemos sido redimidos, ¿usted ve que tenemos redimidos? Porque los que estamos aquí hemos sido redimidos. Gloria a Dios. Entonces, para ninguno de nosotros, Dios debe ser un misterio. Ni Cristo, ¿por qué? Porque ya nos fue revelado el día que nos entregamos a Él. Pero ya no es un misterio. Las cosas de Dios no deben de ser un misterio para nosotros. Y aunque no vemos a Dios, sabemos que Él es real. Aunque no lo vemos, pero sabemos que Él existe. Nosotros adoramos a un Dios vivo, hermanos, y que sus promesas son reales. Y que de que un día viene por nosotros, viene. Y que un día estaremos en el cielo. Por eso, las cosas que se ven son temporales y pasajeras. Mas nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Pero estamos tan pegados aquí en la tierra, hermano, que pareciera que quisiéramos quedarnos aquí. Hay cosas de las que no queremos desligarnos. Parece que la vida eterna fuera aquí en la tierra. Y no es aquí en la tierra, hermanos. Pero ¿saben? Cuando nos metemos con Dios, Él nos ayuda. Y logramos entender cuál sea la buena. 1, 2, perfecta. Y 3, agradable voluntad de Dios. Cristo mismo tuvo que someterse a la voluntad del Padre, que era ser sacrificado para poder alcanzar a esta iglesia y dejar una puerta para que por esa puerta entrara todo aquel que quiere. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces Cristo es la puerta a la salvación. Entonces, en quien están escondidos todos los tesoros para nosotros.
sabiduría. Dice, tesoro de sabiduría. Dice, pídasela a Dios. Amén. Quien es amplio en dar la sabiduría, entendimiento. Por eso, a Cristo, diga conmigo, a Cristo, hay que conocerlo. Mire que las parejas cuando ya se conocen, ellos no necesitan hablar. Si yo no me la cambio, no la cambio, sino que con mirarla ya sabe qué le quiere decir. ¿Por qué? Por los años, por la intimidad, por la convivencia. ¿No le pasa a ustedes dos hermanos así? ¿No le pasa que cuando usted no necesita, hermano, hablarle algo a la hermana, sino que nomás ya la miró? Ya. Sí, señor. Ya la hermana entendió. ¿Qué es lo que le quiere decir? ¿Por qué? Porque ya la distingue por los gestos y muchas otras cosas, ¿verdad? Ricardo, ¿no? Y hay muchas cosas. Entonces, cuando más nosotros lo conocemos, queremos saber más de él. Levanta su manilla, cuando más te conozco. Quiero saber más de ti. ¿Usted lo sabe? Ponga la mano. Ahí hay un problema. Y es que nosotros debemos de conocer el carácter del Señor. Pero no solamente conocer el carácter, sino reflejar el carácter. Porque ¿saben qué es lo que hay en nosotros muchas veces? Temperamento. Y el temperamento es humano. Es la naturalidad adámica o pecaminosa. Pero el carácter de Cristo es un carácter de humildad, de templanza y de veracidad, que somos fieles, que hemos determinado seguirlo, ¿no? Y renunciar a muchas cosas, aunque nos duele, hermano. A mí me ha dolido dejar muchas cosas, pero tengo que hacerlas, porque si no lo hago, no me voy para el reino de los cielos. Por eso el cristiano tiene que ser confrontado. Y dice Pablo, y esto lo digo para que nadie, escuche bien, nadie y nadie es nadie. Cuando dice nadie puede ser su tío, su papá, su mamá, su abuelo, su hijo. Un ejemplo, yo conozco a dos hermanos. Y el pastor que no lo conoce. El uno está en la iglesia y es pentecostal. Y el otro tengo testigo de Jehová. Es el pastor Hugo. Es el presbítero. Entonces, cuando usted conoce a Cristo, usted conoce la verdad, porque dice: ¿conoceréis? ¿Qué cosa? La verdad. ¿Y la verdad os hará libre? Entonces, usted no anda condenando a nadie, pero usted sabe que esa otra persona no entiende la verdad. Aunque diga algunas verdades, pero no entiende la verdad. Y cada quien quiere que otro haga lo que uno quiere. ¿Verdad? Cada quien quiere que el otro haga lo que uno quiere. Pero cuando usted conoce a Cristo, de ahí a usted no lo mueve nadie. Pero alguien va a tratar de moverlo para que su fe sea quitada. Amén. Para que su fe mengue. Pero ¿sabe cuándo su fe no mengua? Cuando usted está adherido al Señor. Por eso Jesús dijo: si ustedes se separan de mí, nada pueden hacer. Pero cuando estamos ligados al Señor, hermano, venga quien venga, levántese quien sea. Entonces, tenemos que estar afirmados en Cristo. Por eso dice, y esto lo digo, lo enseño, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque hay gente, hermanos, créanlo, que hay gente que son astutos y hablan bien poquito. Y a muchos han convencido. Hay iglesias que no son de sana doctrina y son grandes. Usted se pone a tratar de contarlo y son innumerables, llegan estando por el cero. Pero lastimosamente no conocen a Cristo. Uno no los condena, pero le da tristeza. Y perdónenme, ¿no? Perdónenme. Pero la palabra dice que los perdidos serán como la arena de la mar. Mire, hay gente en el mundo secular que los tienen tan doctrinados que de ahí donde están no lo pone nadie. Y ni por mucho que usted le hable, le diga lo que quiera, ellos dicen no. Pero lo triste es que a veces el cristiano, después de haber conocido al Señor, uno lo ve afuera. Y eso da tristeza. Y eso le daba tristeza
piensa el apóstol Pablo. Y no solamente uno, ven iglesias, hermanos que se habían desviado. Por eso a Timoteo le dice, ven a verme, le dice, trae el capote y trae los libros, porque Demas me ha dejado amando más el mundo, dice. Y se ha ido tras de las modas. ¿Dice la palabra o dice la palabra? Si usted la ha leído, pero si no la ha leído, entonces no va a saber. Pero yo lo invito a que la lea. Dice, amando más al mundo. La Biblia dice, el mundo pasa. Y su deseo. Pero ¿qué hace la voluntad de Dios? ¿Acaso no era un hombre que predicaba? ¿Acaso no era un hombre que ayunaba? ¿Acaso no era un hombre que cantaba coro? Pero luego, ¿qué pasó? Se dejó engañar. Por eso la primera señal de Mateo capítulo 24 es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, amadores más de sí mismo que de la verdad de Dios. Da un aplauso al Señor en esta. Esto que yo estoy enseñando a usted aquí, usted no lo va a escuchar en otras iglesias. Le estoy hablando con verdad. Usted en otras iglesias hoy lo que encuentra es pacte aquí, pacte acá. Si te entregas, haces esto y lo de acá, serás millonario. Bueno, tiene un montón de cosas para que la gente se mantenga en el evangelio de la prosperidad. Y yo estoy de acuerdo que Dios prospera y bendice. Pero lo más importante debe ser la salvación de nuestra vida. Porque aunque estoy, miren lo que dice el apóstol Pablo, ausente, quiere decir que él no estaba ahí. Eso quiere decir que yo me puedo ir como ahorita que yo estoy acá en Florida, diga. Pero ¿dónde estoy ahorita? Estoy aquí como ustedes compartiendo la palabra. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. No estoy viendo una película de Netflix y me gusta ver Netflix. Algunos dicen que Netflix es del diablo. Así dice, y un montón de cosas. Del diablo es el infierno. A su nombre. Algunos dicen que un cuchillo es del diablo. No, un cuchillo usted coge y pica la cebolla de tomate. Lo calumnia mucho. ¿Ah, sí? Entonces hay poca gente que tiene un poco de idea errónea. Mire, yo estoy aquí compartiendo con usted. Entonces, pero si yo he formado la iglesia, si yo he preparado la iglesia, si yo he capacitado la iglesia, esa iglesia estará firme. Esa iglesia vendrá el diablo, vendrán los demonios, vendrá quien sea, y esa iglesia le dirá a Cristo sí y al mundo no. Pero cuando la iglesia no está sólida, cuando la iglesia no está firme, viene el pastor y la iglesia se esparce. Cada quien coge para su lado. ¿Para dónde va la gente? Para dónde va Vicente. A su nombre. Y usted no puede ir tras los hombres, usted tiene que ir tras Cristo, porque Pablo dijo en Hebreo, puesto los ojos en Cristo. Entonces una iglesia sólida y estable y madura es una iglesia que permanece en el Señor y que ha confiado más que en los hombres es en el Señor. Porque nosotros los hombres todos fallamos, todos. No hay hombre que haga bien y nunca peque. Inclusive tampoco estamos para señalar a los hombres. Estamos para que nuestra fe cada día sea afianzada más y más en Cristo. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con quién, con vosotros, hermanos, y gozándome y mirando vuestro buen orden. ¿Vuestro buen qué? Orden. ¿Vuestro buen qué? Orden. Que una iglesia ordenada es una iglesia de fidelidad, de santidad. Entonces, ¿cómo que se ve el pastor en la iglesia se desordena? ¿Por qué? Entonces quiere decir que esa iglesia le está faltando madurez. No conocimiento, porque el conocimiento lo puede tener cualquiera. Hay gente del mundo que tiene conocimiento y hasta más que usted, y más que yo. Se conoce la Biblia, pero no se trata de conocimiento, se trata de temor. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. De una iglesia no teme porque el pastor esté vigilante, no esté bien. No, porque Dios, donde quiera que uno esté, lo ve. A su nombre. Gloria a Dios. Porque Dios, donde quiera que uno vaya, lo está mirando. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en quién. Vamos a leerlo todo. El versículo 6. Todos conmigo. Todos conmigo ahí. Vamos a aprender este versículo esta noche. Y lo vamos a tomar para sí. ¿Está conmigo? A cuenta de 1, 2 y 3. Por tanto, de la manera que habéis
Pues lo mismo, vamos, otro. Por tanto, de la manera que habéis No, recibido. que tómelo para usted, para usted. Por tanto, de la manera que habéis recibido. No lo he entendido todavía. Pastor, tómelo para usted. Que usted, pastor, para usted. Por tanto, de la manera que he recibido ¿A quién? al Señor Jesucristo, andad No, en él. debo de andar en él. No es que para usted, ¿sí me entiende? No vi todo el mundo. Vamos, otro que me vea, que le ayude. Por tanto, de la manera que he recibido el Señor Jesucristo, ando en él. Eso, otro, ¿cómo es? Con otras palabras, pero es lo mismo. Por tanto, de la manera que he recibido, que he aceptado el Señor, debo de permanecer en él. Amén. Porque no es justo que usted vaya a evangelizar a otro y sea puente y sea dando para otro que usted se pierda. Eso que dijo el apóstol Pablo. Sí. ¿De qué me sirve a mí ser el alto para otro y yo venga a ser qué? Consumido. Entonces ya no puede ser así. No es que la salvación es individual y es personal. Amén. Y la palabra que tiene que tomarla para usted, Gloria a Dios. a su nombre. Entonces, diga conmigo, repitamos todo para así. Diga, por tanto, de la manera que he recibido a Jesucristo, debo de permanecer hoy, mañana y siempre en él. Denle un aplauso al Señor. ¿En quién debe permanecer? ¿En quién? ¿En la hermana? ¿En el pastor? ¿En el presidente? ¿En la IOP? ¿En la vida? ¿En el movimiento misionero? ¿En quién? ¿En quién? Denle un aplauso a Dios. ¡En Cristo! ¡Es en Cristo! ¡Solo en Cristo! Es que está la vida, la salvación, el camino, la verdad, la santidad, la fidelidad, el respeto, la obediencia. Es en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así es. Entonces, cuando Pablo ve desorden en las diferentes iglesias, ya le tiene que soltar fuerte. Dice que es lo que está pasando. Entonces, yo no estoy con ustedes, pero me siento como que si estuviera. ¿Por qué? Porque cuando estaba ahí, qué cultos, qué vigilia, qué tiempos de gloria. Y ahora que me voy a saber eso, tener como así. No, permanezcan en Cristo. Amén. Gloria a Porque Dios. allá se predicaba, Cristo viene. ¿Cuántos años han pasado? Más de 2000 años. Y se sigue predicando que Cristo viene. Y quizás Cristo no venga por 100 o 20 o 30, 40 años, pero de que viene, viene. Quizás nosotros vamos a morir. Viene otra generación, pero de que Cristo viene, viene. Y Amén. yo creo, ¿sabe? Que estamos en los últimos días. Por todas las señales. Por todas las señales. Por eso es que no se puede predicar un evangelio aguado, ni barato, ni de 3 pesos. Un evangelio de poder. A la gente hay que decirle la verdad. Por eso en las iglesias hay mucha gente que todavía fuma, bebe, y así los pasan a ministrar. Usted los ve en la puerta ministrando en fornicación. Así los bautizan y siguen igual. Porque les interesa es tener los templos llenos de gente. Esa es una iglesia de recocha, con todo respeto. Pero la gente hay que prepararla, hay que doctrinarla para llevarla al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que desde la niñez ha sabido la escritura. Entonces en la iglesia se le enseña la palabra para que la palabra transforme. Entonces usted a veces la gente anda como quiera. No, porque usted es culpable también a su nombre. Estoy hablando de pecado, no estoy hablando de cosas que no son pecados, porque a veces también a todos se le llama pecado. ¿Amén, hermano? Estoy hablando de cosas de pecado que condenan. A nombre de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿en quién hay que permanecer? Cristo. ¿A quién hay que seguir? Cristo. Nuestra mirada, ¿en quién debe estar puesta? Cristo. Vamos a dejarlo ahí nomás. Yo creo que esto se aclaró. Amén. Y hay más, pero eso lo vamos a dejar otro día. Amado Padre, amado Señor.